¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos nuevamente a un video más de Pensar sin ruido. Muchas gracias, estamos creciendo gracias a ustedes, a sus vistas, a sus likes y a que comparten nuestros contenidos. El tema de este video es Los Claudio X González, termina una era. Los fifís ya no mandan. La semana pasada sucedió algo inédito en la historia contemporánea de nuestro país. El otrora todopoderoso magnate Claudio X González Laporte, quien ninguneaba presidentes y les tronaba los dedos, quien hizo enormes negocios sucios en complicidad con políticos y quien ha encabezado y financiado la guerra sucia en contra de AMLO, Claudia Sheinbaum y la Cuarta Transformación. Ese empresario tóxico para México ha recibido la estocada final que significa su derrota y quedó registrada en esta fotografía. Aquí vemos a Claudio X González Laporte, que fue dejado en visto por la presidenta Claudia Sheinbaum el día que se reunió con los empresarios miembros del Consejo Coordinador Empresarial, los señores del dinero, la oligarquía y al mismo tiempo el verdadero bloque opositor de la 4T. Ese día, este magnate pidió una reunión privada con la presidenta. Acostumbrado a ser recibido y apapachado por presidentes desde Salinas de Gortari hasta Peña Nieto, lo normal era que Claudia Sheinbaum corriera a atenderlo. Pero no, lo dejó esperando y tiempo después el doctor Juan Ramón de la Fuente le avisó que no sería recibido por la presidenta y, con toda la soledad y la carga del indeseado, se retiró. ¿Por qué es importante esta imagen y este evento? ¿Qué tiene que ver conmigo, ciudadano de a pie, que soy ajeno a esos círculos de poder? Tiene mucho que ver y lo explicaré. Simboliza el fin de una era en donde empresariado, oligarquía y gobierno se hicieron uno solo y gobernaron y se aprovecharon del pueblo durante mucho tiempo. Claudio X González Laporte fue asesor personal del presidente durante décadas. Se acomodó en la cúspide de la élite empresarial al menos desde 1982 con Miguel de la Madrid Hurtado, el primer mandatario mexicano que se abrazó del neoliberalismo por voluntad propia. Fue de un sindicato patronal a otro, pero siempre, aun si la representación formal, estuvo cerca de los jefes de Estado y de uno en particular, Carlos Salinas de Gortari. El contexto. Cuando hablamos de la terrible corrupción del prianato en el periodo de Salinas de Gortari a Peña Nieto, siempre nos enfocamos en los políticos, sus fraudes, corrupciones, traiciones al pueblo y la riqueza mala vida con la que dejaron sus cargos. Pero muy pocas veces se habla de los grandes empresarios, delincuentes de cuello blanco, que tienen mucha responsabilidad de todo lo malo que le ha pasado a México. Estos empresarios han sido la mano que ha movido la cuna, ocultos detrás de la silla presidencial, para empobrecer a la población trabajadora, para privatizar los bienes públicos, para congelar salarios, para reprimir a campesinos, maestros, obreros, activistas, para robar la riqueza del país y dejarla en unas cuantas familias. Los prianistas nunca se mandaron solos. Lo explicaré. Una práctica normal en los Estados Unidos es que los políticos sean financiados por las grandes empresas, lo cual mata a la democracia y se instaura la corporatocracia, que es el gobierno de las corporaciones, el cual es una denominación dada a un gobierno que ha transferido el poder desde el Estado a las grandes corporaciones. Los procesos de privatizaciones de las empresas públicas son generalmente el puntapié inicial de esta forma de gobierno,
ya que el Estado pierde su poder regulador de la economía y los servicios públicos, y las empresas tienen una mayor influencia en las decisiones del mismo. Esta palabra, acuñada por The Global Justice Movement, describe el gobierno de una sociedad en la cual las personas en el poder toman decisiones favorables a las grandes corporaciones en detrimento del pueblo. Tomando este modelo norteamericano, Salinas de Gortari abrazó a los grandes empresarios y no solo les regaló los bancos y empresas paraestatales, también les dio el derecho de influir en las políticas públicas, en el gobierno, participando como asesores, expertos y los que saben hacer las cosas. Y el pueblo quedó relegado a una masa informe sin representantes, sin voz, sin derechos, y todavía en este sexenio, pese al titánico trabajo del presidente López Obrador, hay mucho de esto. En este marco de ideas, Claudio X Papá fue el empresario más influyente, el traficante de influencias más apapachado por todos los expresidentes. Trata del robo del clan X González. Comienzo. Debería ser un escándalo nacional. La empresa Kimberly-Clark de México, propiedad de la familia del prominente líder empresarial Claudio X González Laporte, y cuyo hijo del mismo nombre jefatura la coalición opositora Va por México, cometió un inaudito robo. Sí, robo de miles de millones de pesos a la población más vulnerable del país. Que la conspiración, sí, conspiración de su empresa familiar consistió en reunir a otros fabricantes de pañales desechables para bebés, para la incontinencia de adultos mayores y de toallas sanitarias femeninas para comprometerlas a manipular los precios y encarecer esos productos. Claudio X González Laporte y los empresarios del Consejo Coordinador Empresarial financiaban campañas, asesoraban, ninguneaban, redactaban políticas públicas y se servían con la cuchara grande para fortalecer a sus empresas. De esta manera, los prianistas no se mandaban solos, y todas las políticas implementadas durante el neoliberalismo fueron acordadas entre los empresarios y los funcionarios en turno. Por ejemplo, el nivel del salario mínimo, que permaneció congelado durante muchos años. El FOBAPROA, una decisión que vino desde el empresariado y se ejecutó desde el Estado. Las jornadas laborales ampliadas. El bajo presupuesto para la educación pública, privilegiando la educación privada. La privatización de sectores estratégicos, petróleo, energía eléctrica, ferrocarriles, o la decisión de convertir a México en una maquiladora. Estos empresarios y los prianistas acabaron con la democracia mexicana, ya que, aunque la población salía a votar, en México no teníamos democracia. Vivíamos una corporatocracia, nuevamente, un gobierno en el cual las personas en el poder toman decisiones favorables a las grandes corporaciones en detrimento del pueblo. Para dar un ejemplo, tan solo revisemos las políticas implementadas en torno al agua desde Salinas de Gortari hasta Peña Nieto y nos daremos cuenta que nuestra agua, el derecho humano al acceso al agua, ya tiene dueños. Presidente Andrés Manuel López Obrador, de que si no era necesario revisar pues las concesiones que se habían otorgado durante este sistema neoliberal del que pues tanto ha hecho mención a través de sus conferencias de prensa mañanera, y si no era conveniente que él impulsara una iniciativa que tuviera que ver con la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, pues hay que mencionar que todo el acaparamiento del agua se dio en torno a esta ley que fue promulgada por Carlos Salinas de Gortari. Bueno, en la revisión que hicimos del registro público de derechos de agua de la Comisión Nacional del Agua, pues nos encontramos con que Kimberly-Clark actualmente tiene una concesión vigente de 29.959.856 metros cúbicos de agua. Nos dice que con esta dotación de agua se podría
suministrar el vital líquido a las 600,000 personas que viven en las ciudades más importantes del sur de Veracruz. Pues así es. De tal palo, tal astilla. Claudio X Papá tuvo a mal dejarle a México a uno de sus hijos, Claudio X Chiquito, el Junior, el cual, disfrazado de activista, tomó un papel político relevante, que incluso en el sexenio pasado se encargó de diseñar e implementar la reforma educativa. ¿Qué tenía que hacer un oligarca, un junior, en las decisiones de gobierno, en los intereses del pueblo? Bien, para este empresario tóxico, el sector educativo era un negocio, un jugoso negocio. Ahí radicaba su interés. Y ya es de todos conocido que este señor es el jefe político del PRI y del PAN, que junto con los machuchones eligieron a Xóchitl Gálvez como su candidata, que tomó las decisiones de campaña y orquestó la guerra sucia contra Claudia Sheinbaum y López Obrador, con los hashtags narcopresidente y narcocandidata. Su influencia en la política es altamente negativa para el país y sigue ahí insistiendo en mandar. Pero vino el cambio de régimen y López Obrador llegó con el objetivo muy claro: separar al poder público del poder económico. La llegada de López Obrador significó esta separación tajante, clara, sin ambigüedades. La relación, y ahora lo vemos con Claudio X González Laporte, la mancuerna que se había hecho entre poder político y poder económico, la rompió. O sea, rompió el pacto oligárquico que existía hasta Peña Nieto. Bueno, eso ya es una enormidad. No ha cambiado el sistema capitalista. Los capitalistas siguen ganando como de manera obscena, pero ya no están en los puestos de mando. Correcto, sí. No, ahorita con lo de Claudio X González Papá, que la presidenta electa se dio el lujo de decir, no lo recibo. ¿Y cómo? ¿Desde hace cuánto tiempo se veía un gesto así? Creo que nunca. De plano, es una novedad nueva. Y ese fue el mensaje que Claudia Sheinbaum dejó ese día y se quedó plasmado en la fotografía maravillosa que va a quedar para la historia. Los Claudio X González, los fifís, se quedaron en visto. Bienvenidos a los negocios, pero separados del poder público. Queridos amigos, muchas gracias por ver este video. Si te gustó, si te parece útil, si te parece de valor, compártelo, dale like, deja tus comentarios y sigue ayudándonos a hacer más grande, con mayor impacto, este canal de Pensar Sin Ruido. Pensar sin ruido para ser libres. Soy su amigo Arturo Hernández Tovar y les mando un fuerte abrazo.